Somos tu voz. Agradecemos al querido colega periodista, amigo además de esta casa, Víctor Amaya, por conversar hoy con nosotros. Vamos a tratar de entender cómo ha transcurrido este proceso de postulaciones a las elecciones presidenciales. Además, hay escenarios que creo nunca se habían planteado en el caso venezolano, así que vamos a tratar de aclarar todo con él. Víctor, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Víctor, comencemos por el balance que haces a propósito del proceso de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral y en qué se traduce esto que se ha llamado como el candidato tapa, que fue postulado por la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González, quien además es el embajador Edmundo González. Sí, bueno, hay que decir que ha sido un proceso sui generis, por decirlo menos. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado hasta ahora el cronograma electoral en Gaceta Electoral, ¿no? Formalmente lo tiene publicado en su página web, pero no en la Gaceta, que es el requisito legal. Entonces, todo lo que se hahace por fuera de ese cronograma, en otro momento sería ilegal, en este momento es parte de la arbitrariedad, digámoslo así. La Mesa de la Unidad, la plataforma unitaria que utiliza la tarjeta MUD, la tarjeta de la manito, venía denunciando desde el fin de semana que no tenía acceso al sistema para poder postular a la doctora Corina Lloris, que era la candidata designada por consenso entre María Corina Machado y la plataforma unitaria. El lapso se iba a vencer el lunes en la noche, cuando finalmente entonces un Nuevo Tiempo, que también tiene su tarjeta electoral habilitada, inscribe a Manuel Rosales, y la tarjeta MUD al parecer se le da una prórroga ya el martes en la mañana para inscribir, como mencionas, al candidato tapa, ¿no? Ese candidato tapa, para explicarlo sencillo, se supone que el concepto es que es un candidato, un nombre para un trámite administrativo que se pone allí para que la tarjeta quede activada, de manera que después pueda sustituirse ese candidato por un nombre, vamos a llamarlo por un candidato definitivo, o un candidato de verdad. La plataforma unitaria sigue teniendo al día de hoy, en este instante, el objetivo de inscribir a la doctora Corina Lloris, sustituir a Edmundo por Corina Lloris, para que finalmente sea Corina Lloris la que aparezca en el tarjetón, pero hasta este momento no se ha logrado hacerlo. Y no se ha explicado tampoco la razón por la cual la doctora Corina Lloris no puede ser inscrita ante el CNE, siendo que ya no está inhabilitada ni nada así. En todo caso, tenemos unas postulaciones que han incluido postulaciones normales, la de Nicolás Maduro, la de José Brito, la de Luis Eduardo Martínez, etcétera, la de Benjamín Rauseo y demás, a través de partidos inscritos en el CNE. Y luego, el lunes en la noche, vimos dos eventos inesperados. Uno, la reactivación de la tarjeta de partidos centrados, movimientos centrados en la gente, que de repente, que estaba fuera de los partidos habilitados, apareció habilitada, y se inscribió el ex vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, que fue diputado por el Estado Zulia hace varios años por la Mesa de la Unidad. Y horas más tarde, que finalmente se permitió la candidatura de Manuel Rosales. Y después de que cierre el lapso de postulaciones en la madrugada del lunes, entonces se permite que la MUD inscriba a ese candidato tapa, a la espera de decisiones de qué va a pasar. Si después van a poder inscribir otra persona, Corina Lloris, por ejemplo, u otra persona que no sabemos, si van a mantener a ese candidato tapa como el candidato definitivo, o si van a sumarse, a adherirse a otra candidatura, como puede ser la de Manuel Rosales, como el caso de Puerta Vecinal, por ejemplo, que no inscribió candidato propio, sino que se sumó a la de Manuel Rosales. Víctor, y en teoría, ¿hasta cuándo tiene tiempo la Mesa de la Unidad Democrática para sustituir a ese candidato tapa, que entre comillas el embajador Edmundo González, por quien finalmente sea el candidato oficial? Bueno, ya tú adelantas, siguen tratando de inscribir a Corina Lloris, y además, para quienes no la conocen, uno porque tiene mucho tiempo además trabajando y sabe quién es Corina Lloris, pero ¿quién es Corina Lloris? Bueno, sobre los lapsos es difícil saberlo. Se supone que el cronograma que había planteado el CNE habla de el 16 de abril como fecha para sustituciones de candidaturas. Sustituciones de candidaturas con efecto en la boleta, es decir, que el nombre que se cambia aparece en el tarjetón electoral el nombre nuevo.
Eso hasta abril. Pero luego, por costumbre electoral, hasta 10 días antes de la elección se puede sustituir un candidato, aunque no tenga efecto en la boleta. Es decir, la boleta seguiría mostrando un nombre, aunque los votos le vayan a otra persona. Eso es lo que se supone. Sin embargo, ayer la plataforma unitaria emitía un comunicado donde decía: el CNE nos ha dado algunas horas para definir para este manejo. Horas, ¿no? Que no diga el cronograma electoral, sino horas. Entonces, ¿cuál es el criterio que se está manejando? ¿De cuánto tiempo tiene la mesa de la unidad? Y si se están dando unas negociaciones políticas, por ejemplo, para poder inscribir un candidato definitivo, no lo sabemos. Forma parte de todo de esta irregularidad, de esta formato sui generis que estamos viendo en esta postulación. Sobre la doctora Corina Lloris es una académica, profesora universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene 80 años, es miembro individuo de número de la Academia de Letras, es el sillón O de la Academia Nacional de Letras, y bueno, fue designada como candidata de consenso por la plataforma unitaria a partir de la propuesta de María Corina Machado, que nos decía Corina Lloris en una entrevista que le hacíamos anoche en Tal Cual, en una transmisión en directo, que nos echaba cuenta de cómo fue que María Corina Machado le propuso esto, y al parecer los tiempos dan que esto fue en febrero, es decir, que María Corina Machado venía buscando esa candidatura sustituta desde hace varias semanas. Estamos conversando con el periodista Víctor Amaya. ¿Qué viene ahora, Víctor? Porque sí, en definitiva, son 13 candidaturas, 13 postulados, pero ahora el CNE verifica, evalúa, a ver si todos cumplen con los criterios o los requisitos para entrar en carrera por las presidenciales, ¿no? Es así. Bueno, el Consejo Nacional Electoral admitió los 13 nombres, digamos que en principio no pudiera creer que ya esos 13 nombres cumplieron con todos los requisitos, pero ciertamente hay un lapso en el cronograma, técnicamente siempre lo hay, para las impugnaciones, es decir, que grupos y terceros pueden ir e impugnar alguna candidatura porque crean que tenga alguna irregularidad que deba ser investigada. Pero en principio son los 13 nombres que se anotaron allí. Por ejemplo, recordaba Ali Daniels de la ONG Acceso a la Justicia una disposición legal que dice que vamos a poner en el caso de de Manuel Rosales, él tendría que haberse separado del cargo de gobernador para poder postularse. Eso está en un artículo constitucional. Bueno, yo no sé si lo hizo o no, yo asumo que lo hizo, porque Manuel Rosales no es su primera vez en estas lides, ¿no? Eso tiene que salir en Gaceta Regional y tiene que ser una razón para disputar esa candidatura, por ejemplo, si se diese el caso de que no se haya cumplido ese extremo legal. Pero en teoría, al día de hoy, el CNE ya admitió esas 13 candidaturas, según la declaración que dio ayer Elvis Amoroso desde el Poder Electoral. Oye, Víctor, en este contexto de inscripción de candidaturas, bueno, también era noticia que el gobernador del estado Miranda, obviamente, inscribió la candidatura del primer mandatario Nicolás Maduro, pero también creó un nuevo partido político, Movimiento Futuro Venezuela, ¿no? Sí, allí hubo dos cuestiones que digamos, donde falta información en todo caso. En primer lugar, Movimiento Futuro, recordemos que ya Henry Falcón hace un par de años había dicho que iniciaba un partido llamado Futuro y había empezado las gestiones ante el CNE para registrarlo. Eso finalmente no se dio, y cuando había las postulaciones apareció esta figura de Movimiento Futuro con Héctor Rodríguez, y Henry Falcón salió a denunciar que le habían de alguna manera secuestrado la intención de nombre, por lo menos, ¿no? Que hizo por una parte, y por otra parte, ciertamente la inscripción que hace Héctor Rodríguez del Movimiento Futuro, lo primero es que el CNE no aclara bien si es un partido político, ¿no? En un principio se había presentado el tema como un movimiento de movimientos, como el movimiento Somos Venezuela, ¿no? Que se inauguró hace en 2018, también por parte del oficialismo, que entonces es un partido, pero no es un partido per se, sino que es un movimiento electoral. En todo caso, ahí hay un tema de por qué es Héctor Rodríguez el que postula, porque encabeza ese movimiento, siendo que Héctor Rodríguez no solamente es militante del PSUV, sino que es vicepresidente territorial del PSUV.
Y aquí más de una vez se ha puesto en peligro, mejor dicho, se ha puesto en alerta la situación con la tarjeta de la unidad, de la mesa de la unidad, porque la tarjeta de la unidad, al ser un instrumento electoral que controlan partidos políticos de la plataforma unitaria, del G4, etcétera, siempre se ha dicho que, bueno, la tarjeta de la unidad se alerta pudiera ser vulnerable a una decisión judicial de anulación por doble militancia. Si ese fuese el caso, probablemente la del Movimiento Futuro Venezuela también, porque Héctor Rodríguez también estaría incurriendo en doble militancia. El tema está si el CNE lo está leyendo como un movimiento electoral, puramente electoral, como ya ha ocurrido antes, y acá todos tienen la misma condición, o si lo está leyendo como un nuevo partido político. Ya en el año 2018, cuando nació la tarjeta Somos Venezuela, la encabezaba Delcy Rodríguez en aquel momento, y algunos de los diputados del PSUV, o que ahora son diputados del PSUV, de alguna manera hicieron campaña por Somos Venezuela, aunque eran militantes del PSUV. Así que esta es una situación que ya hemos visto antes en Venezuela, en nuestro sistema electoral. Víctor, también hay una posibilidad latente porque Luis Ratti, quien es candidato, bueno, también ha dicho que tiene la intención de ejercer acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se inhabilite la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tendremos que ver. La lectura del CNE nunca priva sobre una sentencia del TSJ, o menos no ha sido así en los últimos tiempos, en los últimos años. Lo que dice el CNE se cumple lo que dice el TSJ se cumple desde el CNE, pero bueno, habrá que ver si el CNE finalmente toma el criterio que denuncia a Ratti, porque de nuevo, aunque sabemos que la legalidad y el equilibrio jurídico no es marca de casa en nuestra circunstancia política, pero se supone que el criterio para anular de esa manera la tarjeta de la MUD pudiera ser el mismo para tarjetas como Somos Venezuela o tarjetas como Movimiento Futuro Venezuela, o incluso hasta cierto punto habría que analizar qué tan allá el Partido Verde, que se inauguró también hace algunos meses atrás. Víctor, aprovechando que te especializas también en verificación de información y fact-checking, me parece importante también hablar sobre este tema, porque bueno, de por sí las noticias falsas, los fake news, son pan nuestro de cada día. Increíble ver cómo WhatsApp es el caldo de cultivo perfecto para difundir información falsa. Y bueno, ante la llegada de unas elecciones presidenciales, ese tipo de informaciones se van haciendo cada vez más comunes. ¿Cómo estar seguros de que esa información que estamos recibiendo, leyendo, consumiendo es verídica, es certera? ¿Cómo hacemos para verificar? Hay tres elementos que nos tienen que llamar la atención con respecto a este tema, y más en tiempo electoral. Primero, que tenemos un sistema de medios enfermo donde el alcance de las plataformas se ha disminuido, donde hay mucha autocensura y también donde hay de alguna manera limitaciones de todo tipo, económicas, etcétera, para tener unas redacciones robustas como en algún momento las hubo, ¿no? Entonces eso también abre espacio para que la desinformación, la información incompleta, la información confusa juegue, ¿no? Mucho. Por otra parte, también está el tema de en tiempos electorales, y eso es histórico, el tema de la desinformación como arma entre actores políticos empieza a jugar también. Entonces, bueno, también eso empieza a jugar allí. Y por tercera parte, ya no solamente lo que son desinformación por rumores o por cosas mal contadas en redes sociales y plataformas como WhatsApp, sino también cuando las declaraciones no son transmitidas de manera correcta, cuando los políticos o no políticos dicen alguna cosa que no es cierta. Son como tres elementos a los que hay que estar pendientes. Yo siempre recomiendo que lo mejor es tratar de hacer lecturas primero sosegadas. Hay una cosa que es clave para evitar desinformación o para evitar ser víctima de desinformación, y es cuidar las respuestas emocionales. O sea, uno recibe una información que llega por WhatsApp, lo ve en redes sociales, lo que sea, y a uno le molesta algo o uno le alegra mucho algo, ¿no? Que también, ¿no? O sea, que la respuesta es absolutamente emocional. Cuidado, porque buena parte de las veces la desinformación se codifica de esa manera, porque las respuestas emocionales evitan que haya filtros. Si te digo algo que te parece que está muy, muy, muy bueno, no lo vas a analizar con
con el mismo cuidado a que sea algo que no te afecte emocionalmente, porque quizás, pero ya va, déjame, no puedes empezar a dudar, etcétera. Entonces, cuidado con las respuestas emocionales, y siempre, y ya nos toca como responsabilidad como audiencias y como consumidores de información, irnos haciendo nuestra propia curaduría de medios, que sean varios, que sean varias plataformas, que tengamos siempre la oportunidad de chequear en Google. Google ayuda mucho en el sentido de que usted puede buscar allí lo que sea que le llegue. Usted lo puede buscar en Google Noticias, ¿no? En la pestaña de Google Noticias, y si uno ve que aquello no está reflejado en plataformas en plataformas serias, entonces, que están inscritas allí, etcétera, es más complicado que eso sea cierto. Y por último, yo siempre recomiendo que no convertirnos en agentes de desinformación. Si nos llega una información, en un dato, lo que sea, por WhatsApp, por ejemplo, que lo mencionabas, que aquello nos genera alguna duda, lo mejor es hacer una búsqueda primero y no, por ejemplo, reenviar. La gente que reenvía el mensaje, ¿no? La cadena, lo que sea, lo envía a un grupo, por ejemplo. Oye, ¿saben si esto es cierto? La intención no es desinformar a esa persona, la intención es buscar certezas. Está preguntando si otro sabe. ¿Qué pasa? Que igual está dando difusión, igual se lo está pasando a otro, que lo va a pasar a otro, que lo va a pasar a otro. Entonces estás contribuyendo de alguna manera a que esa cascada de esa información continúe rodando aguas abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces eso, yo siempre pido que eso se tenga con cuidado. Es mejor buscar, es mejor dedicarle unos minutos a hacer esa curaduría que les digo, aunque sí, efectivamente es un proceso que es un poco más lento que antes, que uno, prende el televisor, prende la radio, o lo que sea, o comprar el periódico y ver que si sale ahí o si no sale ahí, porque ya el periodismo hacía la tarea. Ahorita ya no están así, tenemos una responsabilidad como audiencias mucho más activa. También está nuestra responsabilidad como periodistas, ¿no, Víctor? Olvidarse de aquello del tubazo y confirmar todo primero, que se han visto por allí casos de quienes dan una información o publican una información, la dan como cierta y después tienen que retractarse. Sin duda, o sea, en el periodismo venezolano, en todas partes, eso también, o sea, el anhelo del tubazo y de ir primero, porque antes del tubazo, cuando se publicaba en un periódico un tubazo, había todas unas horas atrás para haber masticado toda esa información hasta que finalmente se imprimía y se distribuía. Ahora estás a un tuit de distancia, entonces también hay que tener mucho cuidado, porque que también hemos visto, las aclaratorias, incluso cuando un periodista lanza algo y resulta que no es verdad o es incompleta la información y después lanza una aclaratoria, la aclaratoria casi nunca tiene tanto impacto o tanto alcance como la información que lanzó originalmente. Cuidado con lanzar la cosa antes de tenerla muy bien amarrada, para evitar justamente desinformar al otro, aunque sea inadvertidamente, aunque no sea porque tengo ganas de que el otro se informe mal, sino porque, mira, lancé la información porque la tengo en la mano y la voy a lanzar primero que nadie porque pierdas. Eso hay que tener cuidado. Y de hecho, hoy por hoy hay plataformas, hay cuentas también en redes sociales que se dedican a esto. Incluso uno puede consultarles en caso tal de tener una duda, o hasta reportarles, mira, está circulando esta información que es falsa, y se difunde. De hecho, si quieres compartir algunas coordenadas con nosotros, Víctor. Sí, en el caso de Venezuela, los amigos de Cazadores de Fake News están haciendo un trabajo muy bueno en redes sociales, atajando lo que pueden a tiempo. Ellos son @cazamosfakenews. Está también el Observatorio Venezolano de Fake News, que es de Media Análisis, OFN, y nosotros en espaja.com, que también estamos haciendo bastante trabajo electoral y seguramente será mucho más fuerte en los próximos semanas y meses. Uh-huh. Sí. Nos consiguen en espaja.com y también en redes sociales, y nos pueden escribir por WhatsApp. Voy a decir el número para que la gente lo anote, así que estoy haciendo tiempo para que la gente busque su lápiz. El 0424-198-1060, repito, 0424-198-1060. La gente nos puede, ahí sí que nos puede reenviar la cadena, nos reenvía lo que sea que le llegó y el equipo se encarga de responderle, muchas gracias, ya la vamos a verificar, o si ya lo tenemos verificado, le respondemos de una vez, esto ya está verificado, mire, es verdad o no es verdad, pum, aquí está, con algún elemento de certeza, ¿no? Entonces, estamos allí para atender esas solicitudes. Oye, Víctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias a ustedes. Feliz día. Víctor Amaya con nosotros, amigos oyentes, periodista, y también está especializado en esto de la verificación de información y fact-checking. Otra cuenta que también les recomiendo para este mismo fin, Cotejo Info. Ellos también son muy activos en redes sociales justamente en esto de la casa de fake news. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.